Esperando el final. Un podcast entre amigos. El podcast donde analizaremos cada miedo, cada pánico existencial. Y nos preguntaremos por qué carajos hice esto. Muchas gracias y bienvenidos. Comencemos. Bueno, gente, bienvenidos a esto, finaleros. Esto es Esperando el Final, el podcast donde hablamos de todo un poco y el podcast donde podemos decir que el abandono es tan común que hasta el micrófono nos deja en visto. Hoy vamos entonces a correr un poco de nuestro abandono, de nuestras cosas, aquí como se pueden dar cuenta en compañía ya del otro que había pensado este podcast y que por fin se juntó después de muchos episodios, el señor William Beltrán, conocido en el bajo mundo y en el alto mundo como el viejo Willy. Entonces estamos por acá por fin juntados, arrejuntados. Entonces bienvenido viejo Willy a este también su podcast, a este Esperando el Final. Cuéntese algo. Muchas gracias, Leo. Esta fue una idea que surgió de un meme, de compartir vainas y decir, ay, ¿y si ganamos plata haciendo un podcast? ¿Y por qué no? Y así surgió y al fin como que nos dio el tiempo para estar acá juntos. Un placer hacer esto con su merced y vamos a ver qué sale. Bueno, entonces como lo botamos ahí de inicio, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el miedo, ¿sí? Vamos entonces a correr a ese parque temático del desamparo, a donde las atracciones emocionales no son las únicas cosas que nos van a marear, sino que pues la idea es que nos enseñen también a un poco a aferrarnos a la silla, echarnos la bendición y a ver si de pronto en algún punto de la historia se inventan un nuevo miedo con los nombres de nosotros. Pero bueno, viejo Willy, cuéntenos su merced, que es el que más sabe del tema. No porque lo hayan abandonado, porque todos nos han abandonado en algún momento. Bueno, pues echando como cabeza de viendo hace poco Iron Man 3, que fue cuando Tony Stark salió de su mansión, que ya estaba empezando a ser destruida, y cayó por allá lejos, en un pueblito lejano, donde había nieve y todo eso, y cuando se salió de la armadura, se le estaba acabando la batería a Jarvis. Y lo único que le alcanzó a decir Tony fue, don't let me buddy, no me abandones. Porque pues es su armadura, o sea, es lo que lo acompaña prácticamente. Y empecé como a echarle para atrás. El mismo Iron Man. El mismo Iron Man. Entonces ahí que era Tony. Solo Tony. Ya no era Iron Man. Entonces, bueno, me puse como a echar para atrás y como para mirar un poco de lo que ha sido mi vida. Han pasado momentos que más adelante pues iremos tratando. En principio pues obviamente con mi papá. Yo era muy pequeño y no tenía mucha razón. Pues mi papá nos abandonó. Se fue y lo vine a conocer como hasta los 14 años. Obviamente pues eso ya se arregló, ya se solucionó, ya somos muy buenos parceritos, nos hablamos muy bien y en un tono muy cordial y muy especial. Conocí a mis hermanos y todo el tema y pues bueno, eso lo iremos hablando más adelante. Me acordaba también de mis primeros amigos de colegio, pero en especial de una situación muy dolorosa, que es el primer día de colegio. Mi primer día de colegio fue muy particular, porque resulta que mi mamá pues me llevó. Yo veía el colegio, yo vivía cerca del colegio,
Yo alcanzaba a ver a toda la gente que pasaba así por la cuadra, todos los estudiantes con sus uniformes y sus maletas y sus loncheras, los pequeñines. Chavos estrenando. Y cuando yo le dije a mi mamá, pues sería, sí, y yo, ay, sería chévere estudiar. O sea, más o menos me acuerdo que le habré dicho algo así. Pero con la particularidad que yo entré como a la semana de que ya habían empezado clases. No tuve la semana de, ¿cómo es que le llaman ahora? Semana de preparación, de inducción, algo así, de inducción. Semana de inducción. Yo no tuve esa semana. Yo entré de una y ya estaban tomando materias y toda la cosa. Y yo entré, era un salón como de 40 chinos, una cosa grandísimo, un salón grandísimo y lleno de chinos. Y una profesora, que era de kinder, me llevó al salón de primero. Ella era la que estaba recibiendo a los niños en la puerta. Entonces le dijo a mi mamá, le dijo, tranquilo, yo lo llevo al salón. Y me entró al salón. Y resulta en el salón. Salón equivocado. Pero yo entré atacado, llorando. Cuando se pues escuchaba él. Y era mi llanto. Cuando, claro, todos los niños en silencio y a mí me tocó en el puesto del final, al fondo, y allá sí. Pero esos puestos eran puestos dobles. Entonces me tocó con un compañerito, que era muy buena gente, me acuerdo, lamentablemente no, ni más de él, incluso lo busqué por redes y no lo he encontrado. Y él me dijo, tranquilo, la mamá ya viene. Y yo, ay, tan bonito, me dio como esa tranquilidad, esa seguridad que no me estaba abandonando. Pero en ese momento yo me sentí abandonado. Yo me sentí como, pues, mi hijo, esta es la vida, mire a ver cómo se enfrenta. Pero ese niño pues digamos que me consoló por un momento y ya de ahí en adelante pues la cosa cambió. Y muchos más abandonos de amigos, de personas que tuvimos un vínculo afectivo amoroso. Sí, y o sea, han sido muchos y han tenido sus causas, sus consecuencias y pues hemos tenido que como, bueno, pues salgamos adelante porque podemos ver esos apegos que muchas veces tenemos, que muchas veces nos agarramos tanto y que mejor dicho es el amor de mi vida y pues si se va el amor de mi vida. El tema de los apegos, de decir, solo nací, solo morí. Solo moriré en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas, pues tenemos que superarlos, tenemos que buscar la forma. Claro, en el momento duele tanto. Nomás el hecho de cuando mi abuelo, mi mamá, me dejó en el colegio, uy, eso fue durísimo, porque fue como, ahí lo dejo. Me recibió una profesora, ni siquiera el hola, ¿cómo estás? Así como es ahorita, ¿no? Que es más pedagógico. No, sino camine, eche para adentro y a estudiar, se dijo. Sí. Sí. Entonces, ahí podríamos estar hablando nosotros de que se mezclan todos los abandonos en algún punto, ¿no? Porque pues aquí podríamos estar hablando un poco del abandono emocional, porque siente uno que el papá o la mamá lo dejan a uno en el colegio, el no verlo ahí físicamente pues también va a generar como una situación, un cuento todo raro, porque lo que dice su merced, el no verlo pues le va a generar una inseguridad, y pues que el amiguito estuviera ahí o el compañerito estuviera ahí no fresco, que ya viene su mamá, como que uno lo baja otra vez, lo tranquiliza, le genera algo de seguridad. Y pues si uno no ha sido preparado para la guerra, en este caso, pues va a ser un choque psicológico tremendo y va a generar desconfianza en uno. Hoy en día pues los pelados se van a sentir hasta deprimidos, pues obviamente está ahí ese proceso. Y lo que su merced está también comentando con relación a los amigos, pues también hay un abandono en algún punto social, ese parchecito de amigos, que por cierto por ahí tengo una guardada para más adelante también, de que lo saquen a uno, hoy en día que te saquen del chat de WhatsApp,
puede ser una bendición o también puede ser una maldición dependiendo desde el punto de vista que uno lo vea, porque si es del chat del grupo ¿Sabe qué del es peor? trabajo, ¿qué sería peor? Lo peor es que usted esté en el grupo, pero que haya un grupo donde usted no esté. Ah, bueno, ese es entonces el más grande de los abandonos sociales, sí, ese sentimiento sí, ya lo manda uno a volverse ermitaño, ya, qué hijo de madre, ya ahora sí me voy de este mundo. Ese es fuerte, porque se está hablando con sus amigos y de un momento a otro, ay, se acuerda la imagen que le envié, que no sé qué, o el chiste de no sé qué, y todos se ríen de usted. Ah, no, es que lo hablamos, es que lo comentamos y uno, no estoy en ese grupo. Sí. Eso es fuerte. Uy, sí, esa es fuerte. ¿Cómo nosotros, o por qué nadie te abandona como Rexona te abandona? No, porque Rexona no lo abandonó, no, pero en algún No, momento no lo la abandona. gente o las personas no lo abandonan a uno porque sí. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas cosas más comunes del por qué lo abandonaría uno la gente? Hace un tiempo la gente manejaba el tema de la comunicación, pero pues nosotros podemos tener muy buena comunicación, pero lamentablemente lo que hace falta es a veces comprensión, porque yo me puedo comunicar, pero si no comprendo al otro, pues va a ser difícil. Entonces a veces como que se rompe esas dos, incluso la comunicación y la comprensión. A veces yo no quiero comprender la posición del otro, punto. ¿Sí? Usted es un mal geniado, es que usted es un chillón, es que usted es una no sé qué, es que usted es una... Sí, o sea, le podemos poner cualquier apelativo, cualquier apellido, pero si no nos vamos a comprender a la otra persona, pues va a ser muy difícil. Y vamos a juzgarlo y vamos a señalarlo y pues ya como que lo vamos alejando, lo vamos sacando del parche, lo vamos sacando del grupo, lo vamos sacando de las fotos familiares, lo vamos sacando de cualquier cosa, de cualquier cosa. Sí, hay ese problema de comunicación en alguna época es, ay, yo pensé que usted lo sabía, no lo sabía. Ah, bueno, entérese. Sí, yo no como que no sabía qué, o sea, de qué me perdí, sí, como que queda uno ahí todo plop, ¿no? Exacto. Y en eso que su merced Exacto. está diciendo también lo de el comprender, pues también como que la falta de ese apoyo emocional, en donde a veces uno se vuelve como, no sé, aquí me acordé ahorita de Andrés López en La Pelota de Letras cuando decía al papá y le dejé café, y uno como que sí me quiere este man, sí, como que uno dice, bueno, o sea, en el fondo sí soy importante para este hombre y bueno, pues, pero pues chévere que se lo comunicaran a uno, ¿no? Hoy en día sí ya, ay, te amo, hijito, eres lo mejor de mi vida, corazoncito coreano, eres tan no sé qué, pues ya está más Claro. común, pero sí a veces hace falta un poco de eso, incluso yo creo que también en el trabajo pasa que, pues bueno, claro que su merced ya no, según entiendo ya el cafecito no puede, ¿sí o no? No me toca bajarle por Bueno, temas no, de gasto. no, bueno, listo. Entonces ahí toca solo Coca-Colita en su caso. Pero no sé, acuérdense que en este podcast Sí. apoyamos el café, ¿sí? Bueno, también la cerveza, lo que pasa es que pues como nos están escuchando también menores de edad, entonces cerveza poquita, ¿sí? Somos responsables con los niños. Eh, Sí, pero sí, poquita. eh, Una canasta. que no nos escuchen los González. Entonces, la negligencia ahí cuando uno está en el trabajo, que uno quiere echarse su cafecito, mirar para el techo y como que no, ¿sabe qué? Yo a usted no me interesa, yo como que su problema es su problema, a mí, usted mire cómo lo resuelve, pero conmigo no se mete y ojalá, si lo que le pasa a usted, se queda ya con usted, que no se va a meter conmigo, ¿sí? Porque pues eso también es una forma maluca en la cual pues uno se siente abandonado porque uno cree que tiene un equipo bacano de trabajo o al menos que lo logran comprender
en ese cuento. Y una cosa que también su merced comentaba antes con lo de su papá, y pues que a veces eso no le da duro. Creo que el caso con mi papá ha sido diferente, pero hubo momentos en los cuales sí también uno siente la falta de apoyo, y es como el que siente uno que va a repetir patrones, y a veces también habla uno o piensa uno para sus adentros en que uno no quiere repetir esas vainas con sus hijos. Uno sé que tiene a Juanito, yo en el caso mío que tengo a Lía Paola, pues uno lo que no quiere es generar esos patrones de repetir el trauma, de vivir con el trauma, de, de hacer ese tipo de situaciones a veces inconscientes, ¿no? Entonces, lo más común a veces que pasa es que la pareja que discute con uno por el WhatsApp hasta que el chat se congela, ¿no? Entonces uno dice, ay, bendito sea el Señor, se cayó el internet, y me dice, no, me dejaron en visto, la otra persona dice, me dejó en visto, usted estuvo inconsciente, ¿sí? No me está poniendo atención, me dejó abandonada, ¿no? Y pues no, simplemente dice, ay, se acabaron los datos, qué cosa, ¿sí? Superar eso no es fácil, y menos para uno cuando de pronto cortan cierto tipo de servicios, pero también es horario familiar, este podcast es familiar, entonces hablaremos después de eso en otro momento, ¿sí? Su merced ha hablado de una cosa chévere al principio con relación a superar el abandono, ¿sí? Y pues esto es claro, esto no es una telenovela de Corín Tellado en nuestra época, ¿sí? Más adelante las novelas venezolanas que fueron un hit acá en Colombia, las novelas mexicanas y hoy por hoy las novelas turcas, ¿sí? Esto no es una novela. ¿Cómo podemos nosotros llegar a superar esta cuenta esta factura que nos pasa cuenta, o esta cuenta que nos pasa factura, bueno, como se quiera decir, del abandono? Esta cuenta que nos pasa factura. Sí, pues es que es un proceso, o sea, como todo, es un proceso bastante complicado, bastante fuerte, porque es empezar como a asimilar desde mi posición también en que la embarré. Porque sí, las cosas son de doble vía, o sea, así como me abandonan, pues yo también podría llegar a abandonar en este momento, a dejar de todo. Bueno, toca la pareja, entonces pues ya no, como ya no nos escribimos tanto, pues bueno, como ya no hay puntos en común, entonces pues bueno, y lo vamos dejando así. Pero básico para sanar, yo creo que, y suena como muy repetitivo lo que su merced hablaba también en el tema de los miedos, así como para muchas cosas que tenemos que enfrentar ahora, es terapia. La verdad, la terapia sí sirve demasiado, y no necesariamente tenga que ser conseguir un psicólogo. O sea, sabemos que la economía ahorita no es que esté muy fácil, y para muchas personas pues o compro mercado o pago terapia, pero entonces tener como grupos de ayuda, tener como, o una persona al menos que lo escuche. Uno muchas veces lo que menos necesita es un consejo, uno muchas veces lo que necesita es sacarlo, desahogarse, contarle a alguien y sacar ese taco, porque muchas veces ese taco lo que hace es eso, destrabar muchas cosas. Y lamentablemente yo soy, o bueno, no sé si es lamentable o desafortunado, pero yo soy muy llorón. Y a veces cuando ya puedo llorar, cuando ya saco todo lo que tenía por dentro y lo logro llorar, como que ya... Y eso también ayuda a que los pensamientos como que se nivelen, ya dejan de ser pensamientos intrusivos, sino bueno, ya los procede. Miremos a ver cómo vamos a seguir adelante. Es muy importante algo que a veces uno cuando cae en esa tristeza, esa depresión por sentirse abandonado, es el autocuidado. Yo tuve una época difícil hace relativamente poquito,
Y había fines de semana en los que yo no quería levantarme, en los que, mejor dicho, me levantaba exclusivamente para ir al baño y vuelvo a la cama. Y eso también hace mella en la vida, porque pues uno se queda en los pensamientos, se queda en lo que pudo haber sido, en lo que pudo ser y no fue. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera dicho eso? ¿Qué hubiera pasado si? Y entonces uno se queda como en eso, ¿sí? Entonces, claro, se queda uno en una bola, en una bola, en una bola, y sin hablar con nadie, y sin buscar a alguien a quien contarle. Entonces, pues claro, uno se sume ahí, y se queda ahí. Entonces, pues como buscar, o sea, alguna vez a mí me enseñaron que las prioridades en la vida son Dios, yo, mi familia. Entonces pensemos en eso. Muchas veces alteramos el orden de las cosas. Entonces ponemos trabajo, familia, o familia, trabajo, y yo por allá, quién sabe dónde estoy. Entonces una de las grandes prioridades para nosotros es pensar en mí también. Es bueno pensar en los demás, pero ¿y quién piensa en mí? Pues yo. Eso sí es cierto. No puedo pararme siempre al espejo y estarme mirando y diciéndome, sos una porquería, sos lo peor, no vales, no sirves. No, grave, eso es un sentimiento y una autodestrucción total. Entonces hay que buscar el autocuidado. Sabemos que ahorita no es tan fácil eso de comer sano, sí, pero hay que buscar la forma de tener una buena vida. Si le está costando, y yo sé que es difícil, yo sé que es muy complicado a veces levantarse, quitarse las cobijas de encima, y no es pereza, es que uno se siente como tan agobiado y tan complicada la vida que a veces no ve salida. Entonces pues ¿para qué me levanto? Si igual si me levanto sigo igual, pues me quedo acostado. Una ley del menor esfuerzo. Y además que uno se siente solo. Exacto, y uno lo que menos quiere es de pronto hablar con alguien, y se aísla y se aleja y se volvió un 8. Entonces, no, o sea, lo importante es también el autocuidado. Si hay la posibilidad de hacer ejercicio, bueno, algunas personas harán oración, pero una oración no es quedarme en los pensamientos intrusivos y por qué la embarré, por qué lo hice y frente al espejo es la misma cosa, no, sino tratar de hacer las cosas un poquito para mí, para no llegar al punto de pensamientos de desvivisión o cosas así. Al menos párese por un pañuelo, límpiese las lágrimas y coja una cuchara y saque el vaso del lado de la nevera y empiece a hacer otra cosa diferente, ¿sí? Eso sí es importante. Pues después pensamos en comer sano, pero al menos empecemos por algo, levántese de la cama y ya vamos viendo la manera de al menos empezar a levantarse, sí, claro, o sea, ya al menos levantarse. Yo sé que es difícil, o sea, yo que lo viví es muy complicado de tener que levantarse, bañarse, salir a caminar, dar una vuelta, hacer algo diferente que oxigene un poquito la mente. A mí me ha servido mucho yo estuve en terapia con una psicóloga por un tiempo. Y la psicóloga me decía, hay cosas que a usted le gustan, usted me cuenta cosas que le gustan, le gusta ver películas, le gusta ver series, métase un poquito en eso. Entonces yo, bueno, entonces ahí empecé como a tener clips de películas en el celular. Ya después fue la comedia, y la verdad, haciéndole publicidad a un programa que estaba saliendo en YouTube, La Risa Cura. La Risa sí cura. Porque lo saca a uno por un momentico de esa realidad. No es que uno quiera huir de la realidad, sino que, es por un momentico distraer y ver otra posición, otro pensamiento, otra forma de ver la vida. No es evadirlo, para nada, pero es como por un momentico. Alguien alguna vez me criticaba porque pues yo pongo algunas veces estados, a veces de Coca-Cola, a veces de películas, y que me gustan. Y hubo un tiempo en el que puse como varias historias seguidas de películas y de superhéroes. A mí me encanta lo que es el universo de superhéroes, sea DC bien manejado o sea Marvel.
así sea después de Endgame. Pero pues eso como que pero resulta que esta persona me decía, ay, es que usted parece un niño, usted parece un nene, usted, ay, tal bonito. Yo por ahí tengo uno también. Usted solo se la pasa publicando esas cosas, ya es hora que madure, ya tiene una edad como suficiente como para madurar. Pues el que no lo vive, pues no sabe de lo que puede hablar. Muchas veces la gente juzga las situaciones de las personas, el abandono de las personas, pero se les olvida eso, ponerse un poquito en los zapatos de, oiga, ¿por qué está viviendo esto este man? ¿Por qué publica tanto estas cosas? ¿Sí? No, siempre se le ve como lo malo, se le juzga, pero pues no se pone uno de pronto de lado de juzgar. Escuchamos, pero no juzgamos, mejor dicho. Ahí entran unas cosas ya que su merced está hablando con relación a la sanación, que yo pues ya no pensaría que podemos estar creciendo como personas. Y en ese crecimiento como personas ya podríamos estar nosotros poniendo algo que nos cuesta a los seres humanos, y es el poner límites saludables, aprender a decir no y cruzar los dedos para que no caiga un meteorito en ese momento. No, ahorita que está lloviendo no vaya a caer un rayo encima de uno. Cuando me contaban a mí el cuento de la resiliencia, ya a veces como que raya un poco ahorita con todo este cuento de la autoayuda y que la terapia y todo eso, pero me explicaban el cuento con relación a la planta del bambú. Yo decía, oiga, sí, pues tiene mucho sentido. O sea, hay que ser fuertes como el bambú, pero flexibles ante las situaciones que pasan. Con eso, pues obviamente tener un aprendizaje Sí, de las total. situaciones, porque hasta en las derrotas encontramos nosotros muchas moralejas, muchos aprendizajes. Yo creo que no ha habido ningún equipo en el mundo, llámese como se llame, deporte que sea el que le guste a la persona, que no haya tenido que perder y con eso no haya tenido que aprender, ¿sí? Entonces eso es importante. Y pues ya hablándolo de manera personal, el poder entonces fomentar esa autoestima. Y pues yo creo que también aquí entra una cosa importante que su merced también comentó preciso al principio también, y es tener alrededor gente que valore eso, ¿sí? Y pues que al menos no lo dejen visto a uno en el comentario de WhatsApp que uno hizo, que no le deje el comentario el mensaje en el reel que se mandó en el chat del Instagram. Eso es importante, ¿sí? Tener una persona ahí que esté echándole a uno cositas, ¿no? Por cierto, nosotros tenemos un mensaje, un chat interno en Instagram, entonces nos mandamos memes de todo tipo, todos los colores de chistes, entonces por ahí van las cosas. También por eso fue que, como ustedes lo escucharon, empezó este cuento llamado Esperando el Final. Entonces hablamos de la prevención y la conciencia, ¿cierto? Ahí, ¿cómo podemos avanzar entonces en este cuento? Ya que somos ahí como para ir tratando de hacer una recopilación de lo que hemos venido hablando, Chino. Yo creo que pues lo importante es cómo crear como esa comunicación verdadera, esa comprensión. Sí, o sea, hay que resaltar mucho eso, la comunicación, la comprensión. Comprendámonos por un momento, o sea, dejar de juzgarnos tanto, dejar de vernos como lo peor. Y cuando nos expresamos, pues encontrar una persona, no es buscar una persona que nos alcahuetee, no es eso. No se trata de eso. Se trata de alguien que al menos, aunque no esté del todo de acuerdo, porque a veces no van a estar de acuerdo con nuestras decisiones o con lo que nosotros compartamos, sino que por lo menos haya eso, escucha. Lo que le decía, o sea, es importante que por un momento se nos escuche. No que nos den consejos. Muchas veces cuando estábamos nosotros dos en cierta comunidad católica, muchas veces nos acercábamos a los líderes, pero Alerta, para spoiler. que nos escucharan, no para que nos dieran un consejo. Alerta spoiler.
era para eso, para que nos escucharan, no para que nos dieran un consejo. Pero pues lamentablemente la posición muchas veces de liderazgo de muchas personas, porque pasa en empresas, pasa en familia, ¿sí? Las Hasta posiciones en de las liderazgo mejores lo que familias. pretenden es como darnos, claro, claro, entonces es como, bueno, bajémosle a estando y escuchemos, porque es difícil escuchar. Yo recuerdo cuando nos enseñaban el tema de la oración, nos decían, listo, ore, pero también escuche, Ujú. ¿sí? Yo me acuerdo que nos insistían mucho en ese tema. Y es muy difícil escuchar cuando estamos así, con los guantes arriba. Es muy difícil escuchar así, porque estamos es a la defensiva. Ujú. Entonces es como tener como llegar a un punto de eh, tener educación y empatía. Sí, hay hablar de lo que duele, así sea incómodo. Eso sí es importante como tal en ese sentido. Eh, pues ojalá no tener en esas cosas que como se comenta, mm, que no falte en lo posible una red, una relación. Bueno, hoy en día se habla de de la red de apoyo, pero que también podemos estar hablando como de las relaciones saludables en algún punto, construir esos lazos de respeto, no de alcahuetería, porque como se bien lo dice, no es que alguien que le acolite las vainas, sino que uno con el cual se pueda sentir tranquilo, de ser honesto y no solo porque es un acuerdo en el que los dos nos vamos a tratar bien y ya. No lo voy a tratar mal a usted y usted no me va a tratar mal a mí y con eso paramos de sufrir. No, pues para eso está la otra iglesia no católica, pero bueno, por ahí está, ¿sí? Eh, Poner límites en el trabajo, poner límites con la familia, con los amigos, incluso esto con el Wi-Fi. Uno no le está pasando la red de Wi-Fi a todo el mundo pues porque uno quiere conectar con todos. No, no. Si quiere estar bien conectado, en este caso como lo hemos venido hablando, incluso hasta con Dios, tener una relación con Él, si lo queremos tener, pues uno tiene que tener una conexión directa y no le pasa la conexión a todo el mundo, porque si no se va a caer el internet y ¿sí? No podemos estar haciendo nada. Y algo importante que su merced comenta ahí es el cuento de la empatía, ¿sí? Y la empatía, yo no sé, yo todavía no he podido con el cuento de ponerse en los zapatos del otro porque me cuesta, yo no me puedo poner en los zapatos de mi hija porque pues ella estaba calzando 28, yo ya calzo 42, me queda muy difícil. Pero sí es entender de pronto la situación de por qué mi hija de 5 años estalló de un momento a otro y uno decir, bueno, yo no la puedo dejar sola con sus emociones, tengo que estar ahí al lado, no abandonarla y formar también eso, ¿no? Eh, 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 Nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad de formar eso y pues por ahí tiene que empezar la cosa, es nuestra responsabilidad también en eso y sí nos gustaría ahí en esta parte que ojalá los que nos están escuchando en este momento, los que nos están viendo por YouTube, nos están escuchando por Spotify o por el que logremos montar más adelante, porque pues también la idea es que ustedes nos digan en dónde montamos este cuento y no nos dejen en visto, por favor, no nos ignoren, no nos abandonen en este momento. Sí, que nos cuenten sus casos, déjenos sus comentarios ahí, charlar por ahí de las cosas que les están pasando también a ustedes. Y si quieren en algún momento también de este cuento echarse una pasadita por acá y hablar, nos dicen y estamos charlando. Si se sienten solos y sienten que los dejó el tren, tranquilos, el tren tampoco quiere seguir con el drama que ustedes están viviendo, entonces hay que ir avanzando. ¿A cuál de los abandonos ustedes le han tenido más miedo? A todos los abandonos que han tenido en su vida, pero aquí quizás de pronto recordemos un poquito que aquí nunca, nosotros en Esperando el Final, nunca los vamos a dejar solos, ¿sí? La idea es que estemos ahí en este cuento comunicándonos, ¿sí? Haciendo una escucha activa. Y pues la verdad esto nace precisamente de esperar algo que viene más adelante que nos va a pasar a todos, que es un final, no sabemos cuál, pero pues, va a haber un final, pero mientras ese momento llega, y como lo dice la letra de un grupo que nos encanta, Willy y a mí, este no es el principio, este no es el final, esto es esperando el final. Aquí cualquier cosa, ustedes ya saben, si les gusta esto, denle un like
en el YouTube, denle unas 5 estrellitas en el Spotify, suscríbanse, comenten las vainas, ya no nos ignoren más, ya tenemos muchas ignoradas por ahí. No, pues abandono siempre vamos a tener, la verdad. Abandono siempre vamos a tener. En algún momento de la vida vamos a resultar, bien sea solitos, pero va a llegar un punto en el que vamos a tener otro círculo o otras vivencias, otras cosas. Pero lo importante es, pues, de pronto no quedarnos en la tristeza por el abandono, sino seguir, salir adelante. No es fácil. Yo sé que ese duelo del abandono es muy, muy fuerte, pero ténganlo por seguro que con una buena red, con un buen amigo, por lo menos uno, así sea uno, pero se puede salir adelante, se puede lograr. Y eso sirve de verdad demasiado. Háblelo y háblelo como le salga. Háblelo como quiera, háblelo como se quiera expresar. Muchas veces somos muy medidos y lamentablemente medirnos no es a veces muy bueno en nuestra comunicación. Hay que saberlo hablar y hay que saberlo expresar. Tal cual. No nos abandonen en este proyecto que se llama Esperando el Final. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio, donde seguiremos desempolvando traumas, donde seguiremos desempolvando abandonos. Probablemente hablaremos de más abandonos, de más miedos, siempre en el caso aquí de compañero de podcast, con una Coca-Cola, yo con un cafecito, si podemos en algún momento con alguna cervecita, lo hacemos. Gracias por estar al otro lado del micrófono. Compartan su experiencia y pues sigamos explorando este cuento de esperar el final juntos. Muchas gracias por estarnos escuchando. Chao, chao. Chao, chao.